¿Qué onda, chivermanos, chivermanas? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Villa por acá con la información alrededor del rebaño sagrado que continúa en la búsqueda en este mercado de fichajes para reforzar el plantel de Gabriel Milito de cara al siguiente año, al 2026. Y una de las posiciones que ha estado trabajando la dirección deportiva de Javier Mier es la de defensa central. Es una de las posiciones que han detectado se necesita apuntalar para el clausura 2026, y uno de los nombres que ha sonado es el de Eduardo Águila, el zaguero central del Atlético de San Luis. Hay reportes desde prensa que cubre al San Luis al respecto de este tema. También vamos a platicar de este tridente que se podría formar con Cuate Sepúlveda, La Hormiga González y Ricardo Marín. La verdad es que la cifra de goles producidos por estos tres delanteros en el 2025 es de llamar la atención. Vamos a platicar de eso. También vamos a platicar de la posibilidad de que Guadalajara tenga otro partido como local a partir del medio año del 2026, con el posible regreso del Atlante a la capital del país. También información del Chiquete Orozco, que ya fue operado, y por supuesto el tema de la preventa de boletos para el partido de México contra Portugal. Así que hay mucha información y nos arrancamos con estos reportes que surgen desde la prensa que cubre el día a día del Atlético del San Luis alrededor del interés que ha mostrado el rebaño sagrado y la dirección deportiva de Javier Mier por Eduardo Águila, este zaguero central de 23 años que mide 1.80, que tuvo el 80% de minutos jugados en este torneo, y que este es el tercer torneo que realmente se afianza como uno de los zagueros centrales titulares del conjunto potosino. Eduardo Águila ya no le contará al Atlético de San Luis dentro de la regla de menores de 23 años, ¿no? Entonces, ese es un factor que a lo mejor podría aligerar, digamos, las negociaciones, aunque vamos a checar los reportes que llegan desde la prensa allá en San Luis Potosí. Y arrancamos con Karen Peña. Ella se ubica en San Luis, ella ha dado seguimiento muy puntual al conjunto potosino desde hace varios años. Y Karen publica a través de sus redes sociales: Chivas ya sondeó el entorno de Eduardo Águila, es de interés de Milito. Sin embargo, hasta el momento no ha habido una oferta formal. Si el rebaño quiere al central, tendrá que pagar la cláusula de rescisión. Habría que investigar de cuánto es la cláusula de rescisión de Eduardo Águila para que Chivas tuviera que soltar pues, el billete así directo, ¿no? Sin tener que negociar con el San Luis, aunque eso pues no es el objetivo principal. Lo que se busca es pues encontrar un número a lo mejor que a ambas partes les convenga, tomando en cuenta esta situación. Y hay otro reporte que es de Paco Montes, el buen Paco Montes, que él está, por supuesto, muy ubicado en el tema del Bajío, sobre todo en León, el guardián de la fiera, el buen Paquito Montes, pero que también ha estado sacando información respecto del Necaxa, del Atlético de San Luis. Y respecto a este asunto, dice el buen Paco Montes, reportero de Fox: el defensor Eduardo Águila sigue siendo pretendido por Chivas, pero no ha avanzado la negociación con Atlético de San Luis, así que la situación con este zaguero central parece que está trabada desde ese punto de vista. No ha habido grandes avances en estos temas. Veremos si Guadalajara voltea a ver alguna otra opción en el tema de la zona central, y esto, bueno, pues digamos que mucho de lo que se hablaba del Tiva Sepúlveda, ¿no? Le ha permitido tener prácticamente ese lugar al Tiva en este momento como uno de los integrantes del plantel del rebaño, toda vez que no han encontrado esa posibilidad para un defensa central adicional. Así que ya veremos cómo va avanzando ese asunto, muchachos. Por lo pronto, en este mercado podrían llegar dos delanteros, ¿no? Y lo del Cuate Sepúlveda, que prácticamente está todo arreglado, pero bueno, falta que se concrete y que se presente en las instalaciones de Verde Valle. Y el caso de Ricardo Marín, que reportará el próximo lunes, el 15 de diciembre, para realizar los exámenes médicos. Está citado Ricardo Marín para realizar esas pruebas, y entonces ya veremos cómo se va delineando el futuro de estos dos con el Guadalajara. Pero en caso de concretarse, Chivas en esta reconfiguración del ataque rojiblanco tendría Hormiga, tendría Sepúlveda y tendría a Marín. Ya les había platicado el tema de las estadísticas en cuanto a este torneo, pero si observamos el desempeño de los tres
de Cuate con Cruz Azul, de Marín con Puebla y del Hormiga González con Guadalajara en el 2025, tenemos estos números que son verdaderamente muy buenos. Sepúlveda, 21 goles, 6 asistencias con la máquina. Sepúlveda fue campeón de goleo de la Conca Champions, recuerden ustedes. La Hormiga González, 16 goles en el año, 1 asistencia, campeón de goleo de la Liga MX. Y Ricardo Marín, en el tiempo que estuvo prestado con el Puebla, hizo 9 goles, 4 asistencias. Nos da un total de 46 goles, 11 asistencias entre los tres en el 2025, para un total de 57 goles producidos para sus respectivos equipos en lo que llevamos del año. La verdad es que es un número bastante interesante lo que podría tener Guadalajara a partir del próximo año. Así que ya iremos viendo cómo va avanzando cada una de las situaciones. Lo del Cuate, que prácticamente ya estaría hecho. Lo de Marín, que se va a presentar a los exámenes médicos, esperando que tenga la posibilidad de mostrarse en la pretemporada y sea considerado. Y tomando en cuenta que en el ataque de Chivas, bueno, pues se está buscando dónde colocar a Teun Wilke, dónde colocar a Alan Pulido, la salida de Javier Hernández o que se termina su contrato. Entonces van a existir ahí estos movimientos en el ataque del Guadalajara de cara al siguiente certamen, muchachos. Y mucho se generó con la posibilidad de que el Atlante regrese a la primera división a partir del torneo de apertura 2026, es decir, después de la Copa del Mundo, y regresaría el Atlante a la Ciudad de México para jugar en el Estadio Azteca. ¿Y esto qué significaría? Bueno, pues otro partido de local, entre comillas, ¿verdad? Para el rebaño sagrado, que sabemos que en la capital del país tiene una de sus aficiones más numerosas. Los chivermanos que ya de por sí al año se tienen 3 partidos acá en la Ciudad de México, contra el América, contra los Pumas, contra Cruz Azul y además en zonas cercanas como Toluca, como Puebla, como Pachuca. Bueno, pues ahora si se concreta este tema del regreso del Atlante, habría otro partido en donde la afición del Guadalajara se podría hacer sentir y en mayor cantidad, porque sabemos que contra Pumas, contra Cruz Azul y contra América, generalmente el estadio puede estar dividido, ¿no? 50-50 por ahí, o sí hay presencia importante de las aficiones de los otros equipos. Pero en el caso del Atlante, ustedes acuérdense, yo me acuerdo perfecto que cuando el Atlante jugaba en el Estadio Azteca, fui en varias ocasiones de chavo, en la prepa, en la secundaria, en la primaria, ver al rebaño contra el Atlante y prácticamente el estadio era de Chivas, era una sucursal del Estadio Jalisco, el Estadio Azteca en ese momento. Entonces, sí, en el primer torneo del Atlante seguramente habrá un cierto hype, ¿no? O una expectativa de la afición azulgrana por tener de regreso a su equipo en la ciudad y habrá buenas entradas, pero conforme avance el tiempo esto pues va a ir bajando naturalmente. Y ahí es donde Guadalajara, en los torneos que le toque visitar al Atlante en el Azteca, pues tendrá prácticamente otro partido como local, tomando en cuenta que en la capital del país contra el Atlante, me acuerdo perfecto que en el Estadio Azteca eso se llenaba y era un 80% de la afición del Guadalajara y un 20% de la afición del Atlante. Así que, bueno, pues ya veremos cómo va avanzando ese asunto, muchachos. En más información, el Chiquete Orozco ya fue operado, fue intervenido quirúrgicamente después de esa lamentable lesión que tuvo en el estadio universitario, en el Volcán de los Tigres, en el partido de vuelta, una luxación en el tobillo, pero que de acuerdo con reportes le significó también tener lesión y evidentemente afectaciones en los tendones, en el ligamento, por lo cual pues se estima un tiempo de recuperación de alrededor de 6 meses, por lo que el Chiquete Orozco se perderá la Copa del Mundo del 2026, el canterano del Guadalajara que salió de Chivas en medio de toda esa polémica, pero enviarle por supuesto un fuerte abrazo al Chiquete Orozco, que tenga una buena y exitosa recuperación para que lo podamos ver de nueva cuenta en las canchas al 100%, un buen defensa central que tiene el fútbol mexicano y también un buen rival, por supuesto, en esta situación. Salió de Chivas, pero es canterano del Guadalajara, entonces mandarle, por supuesto, las buenas vibras al Chiquete Orozco. ¿Y cómo les fue o cómo les ha ido en el tema de la preventa de boletos para el partido de México contra Portugal? Porque oficialmente para los tarjetavientes de Banorte arrancaba este miércoles 10 de diciembre, pero había imágenes rondando desde ayer en donde algunos aficionados ya presumían que habían comprado sus boletos. ¿Y esto cómo lo lograron? Bueno,
me enteré por ahí, estaba viendo el TikTok y vi un usuario que explicaba que hay clientes, digamos, VIP del Banorte y que esos clientes que son como VIP les dan acceso anticipado a este tipo de preventas. Por eso ustedes luego vieron rondando ahí alguno que otro boleto y gente que presumía, por supuesto, tener esa posibilidad de ver el México contra Portugal el 28 de marzo en el Azteca, pero para los demás tarjetavientes del banco es a partir de este miércoles 10, desde 500 pesos en la última fila, a ver, yo creo que eso es para encontrar, estar en chino, y hasta 9,000 que ya es en las zonas VIP o en las zonas más cercanas a la cancha, ¿no? Del renovado Estadio Azteca. Así que, ¿cómo les va? ¿Van a comprar? ¿No van a comprar? Es del 10 al 12 y si queda algo más y si quedan boletos, pues ya habrá venta al público en general. Sin duda alguna habrá mucha expectativa en ese sentido. En este 10 de diciembre, muchachos, que es muy especial para la historia del Guadalajara, porque hace 19 años ya, 19 años han pasado de aquel partido en donde Guadalajara le ganó al Toluca la gran final del fútbol mexicano en el Estadio Nemesio 10 de diciembre, ese día donde el Bofo My Angel, gol de el 100 del Guadalajara, que nos hizo, por supuesto, ser muy felices, ¿no? En aquel momento del 2006. Qué rápido se pasa el tiempo, 19 años, ya el 2026 cumple 20 años ese título de liga, pero bueno, pues es la fecha, ¿no? Para recordar la efeméride rojiblanca de este miércoles. Muchachos, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y cualquier novedad nos volvemos a conectar.